Compañeros, buenos días. Bueno, el día de hoy nos ha tocado exponer el tema de crisis y fluctuaciones internacionales con los integrantes, el cuales son Asensio Fernández Roxana, Calderón Ceballos Sharon, Palomino Mendoza Omar y Quevedo Mesía Gonzalo. A continuación, el capítulo 1. El capítulo uno se trata sobre todo sobre lo que son las causas y consecuencias de las crisis y fluctuaciones internacionales. Las causas de esto, para empezar, podemos decir que las crisis económicas es cuando la economía está por debajo del límite o cae de manera espontánea. Y esto hace que se perjudique todos los sectores que forman parte de nuestra economía, ¿no? Ese fue uno de los casos que pasó en el año 2008 y una de las causas fue que se desató debido al colapso de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos en el año 2006, que provocó la llamada crisis de las hipotecas subprime. Las repercusiones de la crisis hipotecaria se vieron primero en el sistema financiero estadounidense y después en el internacional. Sí, las consecuencias, a mediados del año del 2007 en Estados Unidos, empezaron a aparecer indicios de la crisis financiera en el sector del mercado hipotecario, que es la subprime. Una de las consecuencias halladas sería lo que son las crisis de liquidez, la bajada del precio de los activos que provocó que se vendieran pérdidas, lo que generó que el valor de los activos fuera inferior a las obligaciones, ¿no? En términos absolutos, esto quiere decir que el patrimonio neto de los bancos pasó a ser negativo y que estos fueron insolventes. Esto provocó que la citada convulsión se tradujera en una verdadera crisis de liquidez, resultando en sucesivas quiebras de entidades financieras. Otra consecuencia puede ser el plano macroeconómico y social, que las crisis de las hipotecas suprime, se extendió a todos los ámbitos de la economía, provocando estragos tanto a nivel macroeconómico como en economías familiares, que fueron las más afectadas. Siguiendo la fluctuación económica mundial persistente muestra que cada día mayor interdependencia de los mercados. Si bien trae oportunidades y beneficios, también implica riesgo que se observan en la inestabilidad del ciclo económico. Traducidos en fenómenos de crisis financiera, tales riesgos cobraron fuerza en el decenio de los 90, sobre todo en países de desarrollo, ¿no? Lo que mostró que las políticas internacionales de esto, fomentadas por los organismos económicos internacionales, siguieron pautas muy rígidas y en algunos casos en extremos sesgadas para que más allá de favorecer su crecimiento, han generado estos costos económicos y sociales que tardarán varios años en superarse. Siguiente, porfa. El impacto social y económico en los países afectados. Las crisis económicas que golpeó a gran parte de la economía mundial entre el 2008 y 2009 provocó una importante caída en el PIB per cápita de la mayoría de las regiones europeas. En este caso, en España se tardó entre 6 y 9 años en recuperar el PIB per cápita. Cantabria, Asturias, Castilla-La Mancha, Valencia, Murcia, y Andalucía fueron las que no hicieron hasta el 2017. En España, la crisis financiera internacional hizo saltar por los aires la burbuja inmobiliaria que se había ido generando desde mediados de la última década del siglo precedente. Siguiente, porfa. Lo que son las respuestas de los gobiernos y organismos financieros. Eh, Este informe pone que manifiesto que la mayoría de los 55 países de bajos y mediados ingresos y 22 países de los altos ingresos analizados, a diferencia de la crisis precedentes, hubo una intervención considerable del Estado y a fines de mitigar pues, ¿no? los efectos de la crisis. La mayoría de los países afectados no solo optó medidas fiscales y monetarias, eh, sino que también para estimular la economía también intervinieron de manera directa para brindar una forma de protección ante la crisis o crear empleo, mantener las competencias y facilitar la correspondencia entre las personas que buscan trabajo y los empleadores. Y le doy el turno a mi siguiente compañera. Bueno, con respecto al capítulo 2, se trata sobre el camino hacia la crisis financiera. Bueno, la crisis a menudo afecta a uno o a varios países y tienen diversas causas, ¿no? Tales como lo puede ser las inestabilidades económicas, las balanzas de pago, las malas políticas económicas, las regulaciones y reguladores mal dirigidos. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que se alentaba a las personas a sobreinvertir en las casas. En esta época hubo grandes desequilibrios macroeconómicos, la mayoría en los Estados Unidos, alcanzando un déficit comercial del 7% del PBI de dicho país. Las inversiones en viviendas y los déficits norteamericanos
contribuyeron al desequilibrio, causando que los norteamericanos dejen de ahorrar y comenzaran a vivir los gastos fuera de su alcance económico, cayendo lo que es la tasa de ahorros y comenzando a pedir grandes préstamos para sostener su consumo excesivo. Poco a poco, más personas decidieron invertir en vivienda, pues las tasas de interés eran consideradas muy bajas y los precios de las viviendas hacían aparentar que estas inversiones serían oportunidades únicas. El inicio de la crisis tuvo en gran parte por la ideología del entonces presidente Bush, que pensaba que los mercados se autoimponían y por ende los precios siempre serían los adecuados, lo que suponía que el mercado no necesitaba ninguna regulación y los inversionistas de ningún respaldo. Las regulaciones no fueron informadas de manera correcta, por lo que contribuyó también a la crisis, que fue conocido como la crisis hipotecaria de alto riesgo. Pues el sueño americano era la obsesión de tener su propia casa y para ello se debe mencionar dos reglamentaciones. La primera, que fue creada en los años 70 por Mike Fannie y por Mark Freddie. Estas instituciones fueron creadas para comprar hipotecas entregadas por bancos, aumentando los fondos y reduciendo lo que es las tasas de interés que los compradores pagaban cuando compraban las nuevas casas. La segunda era un reglamento que restringía el poder legal que tenían los bancos de excluir a prestamistas, ya sea por sus áreas geográficas, características étnicas u otras. Es así que los bancos fueron menos minuciosos en lo que es la selección de deudores, llevando a ello a mayor tasas de mora en los servicios de préstamos. La escasez de regulación para proteger al ciudadano fueron totalmente ignoradas y los recursos financieros se reducieron. La llegada de la crisis financiera. Esta crisis inició a fines del 2007, cuando el valor de las viviendas dejaron de incrementarse. Las tasas de interés para adquirir una vivienda subieron y las casas que recién se habían construido en ese tiempo no se vendían. Las personas que habían comprado sus casas dejaron de pagar las hipotecas. Los bancos empezaron a comprar títulos que tuvieron que ser absorbidas por los gobiernos. Otros tuvieron que desaparecer. Instituciones que habían garantizado hipotecas se perjudicaron y tuvieron que recibir el apoyo por parte del gobierno. Las personas dejaron de confiar en los bancos, las empresas no podían obtener préstamos para sus inversiones, aumentó el desempleo, las exportaciones e importaciones se disminuyeron. En la respuesta hacia la crisis financiera se reducieron los ingresos por impuestos y la indemnización por desempleo subió al igual que las deudas públicas. Preocupados por la deflación, los bancos tuvieron que reducir sus tasas de préstamo y comenzaron una nueva política que significaba comprar activos de instituciones para ayudar a los gobiernos. Ya para el 2010 los países empezaron a desarrollarse, sin embargo, con pocas tasas por el desempleo. El déficit fiscal siguió en aumento y las deudas públicas crecían. El modelo keynesiano menciona que la deuda pública y el déficit fiscal ayudaban a la economía. Sin embargo, no toma en cuenta que los costos de la deuda pública pueden aumentar las tasas de un futuro a las que los gobiernos podrían solicitar préstamos, así como atemorizar a las personas de caer en gastos innecesarios otra vez, a empresas en invertir debido a la indecisión que genera ello, y por el miedo hacia los impuestos de manera excesiva en un futuro. Bueno, en el capítulo 3, lo cual es la crisis que ha ocasionado el COVID-19, ¿no? Para hablar más que nada de la pandemia de COVID-19 ha causado una serie de crisis a nivel mundial y esto más que nada en múltiples áreas, ¿no? Y aquí algunas de las principales crisis que nos ha ocasionado, bueno, en cuanto a la crisis sanitaria, la crisis económica, la crisis social y el crisis a nivel educativo también. ¿Cuáles las causas? ¿Qué es lo que ocasionó el COVID-19, no? Más que nada se cree que es una enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, el cual se cree que es de origen zoonótico. ¿Esto qué quiere decir? Esto nos indica lo siguiente, ¿no? Que es un virus que se origina en animales y se transmite a los seres humanos. Bueno, en consecuencias, ¿no? Ya sabemos que la pandemia de COVID-19 ha tenido un gran impacto en todo el mundo, tanto en términos de salud pública como el de la economía. Pero para ampliar un poco más esta gama de consecuencias en todo el mundo, algunas de las principales también son las pérdidas de vidas, el impacto que tuvo esta en la salud pública y la crisis económica que nos ha dejado. Siguiente. Las causas y consecuencias en los principales continentes que ha habido, ¿no? Ya sea en Europa, en Latinoamérica y en Asia. Para comenzar con Europa, nosotros nos hemos procurado acá. Las causas de eso ha sido, bueno, más que nada la densidad de la población en algunas ciudades de Europa, ¿no? Como lo son Londres, París y Madrid, ya que estos se han visto fuertemente golpeados y han aumentado en mayor grado su propagación. Las consecuencias que han tenido, bueno, Europa fue
uno de los continentes que más se ve golpeado en cuanto a muertes por este caso se habla, ya que tanto en Italia, España y Reino Unido se han experimentado brotes muy significativos, ¿no? El sector económico. Bueno, como muchos cierres de negocios y una disminución en el turismo, este continente se vio fuertemente afectado, ya que muchas empresas tuvieron que cerrar y hay una gran cantidad de personas desempleadas debido a eso en los países de Latinoamérica. Bueno, en Latinoamérica, en el sector de turismo y manufactura, se habla de que muchas empresas han tenido que cerrar y hay una gran cantidad de personas desempleadas, ¿no? Pero estos son por las medidas de distanciamiento y el confinamiento que los distintos gobiernos han tenido que implementar como respuesta, ¿no? Ante la pandemia. Y para finalizar, el continente de Europa. Bueno, acá más que nada a China se le vio fuertemente golpeado por las exportaciones que este brindaba, ¿no? Ya que tiene amplios tratados con Latinoamérica y más, siendo Perú uno de esos principales países. Siguiente, por favor. Los sectores más perjudicados con la pandemia. Bueno, los distintos sectores perjudicados por la pandemia y post pandemia también, ya que se han visto fuertemente golpeados no solo antes, sino también después de ellos, bueno, en todo el mundo son los presentados, ¿no? Para comenzar con la agricultura. En la agricultura se vio menguada de una manera fuerte, ya que el incremento de los precios en los pesticidas hacía que esto disminuyera la producción, ¿no? Y el hecho del trabajo en el campo, el distanciamiento que se le prohibía a las personas, hizo de esto que se menguara de manera. En cuanto a comercio, bueno, en el sector de comercio, el cese en el comercio por el cierre de las fronteras para empezar, ya que muchos países implementaron sus restricciones de viaje, cerraron sus fronteras, y esto como una medida, ¿no? Para poder contener la propagación del virus. Bueno, otro punto importante a tratar es la reducción de la demanda, ya que la mayoría de familias quedaron desempleadas. Esto llevó a una caída fuerte en cuanto a la demanda de los consumos. Sanidad. Bueno, en sanidad más que nada es la sobrecarga de atención médica que hubo, ¿no? Ya que en pandemia se ha provocado una enorme demanda de atención médica y, bueno, el número de personas que requerían hospitalización y con el sector de hotelería y turismo, el cual, el cierre de atracciones turísticas y los servicios durante este tiempo, ya que bueno, durante la pandemia muchas atracciones turísticas como parques temáticos, museos y lugares históricos, entre otros, se vieron cerrados, ¿no? Y también el cierre temporal de los hoteles, que muchos hoteles han tenido que cerrar temporalmente por las restricciones que han planteado los gobiernos. Y para finalizar, el sector construcción. Bueno, acá administra más que nada la dificultad para conseguir la mano de obra, ¿no? Ya que en pandemia se ha generado dificultad para la disponibilidad de los obreros. La escasez de los suministros y el aumento de precios para la elaboración de las construcciones también es otro tema muy importante. Le doy el pase a mi compañero Gonzalo. En el capítulo 4 hablaremos acerca de las políticas y planteamientos para la previsión y manejo de las crisis y fluctuaciones internacionales. Las políticas monetarias y fiscales son aquellas variaciones que tienen que depender de las condiciones económicas y políticas de cada país, por lo que tenemos acá algunos países como es Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, China, Brasil. Es importante mencionar que estas solo son algunas de las políticas monetarias y fiscales implementadas en distintos países, y cada país tiene su propia combinación de políticas según sus necesidades y objetivos económicos. Siguiente PPT, por favor. La regulación financiera y supervisión son responsables de establecer y garantizar el cumplimiento de los estándares y estándares que varias entidades financieras deben seguir para proteger a los consumidores, evitar prácticas fraudulentas y garantizar la estabilidad del sistema financiero. Siguiente PPT. La cooperación internacional y coordinación de políticas son aquellas, son esenciales para abordar problemas globales como el cambio climático, la pobreza y la inseguridad alimentaria. Siguiente PPT. El cálculo de efectividad en las estrategias y políticas. Si se están cumpliendo los objetivos establecidos a nivel internacional, se están utilizando los recursos de manera eficiente y se están logrando los resultados esperados, entonces la evaluación de la eficacia de las políticas y estrategias internacionales es crítica. La conclusión. En conclusión, las economías mundiales sufrieron una fuerte recesión en su crecimiento que se vio afectado el funcionamiento del sistema financiero global y sus indicadores macroeconómicos. La COVID-19 ha llegado a afectar a gran parte del mundo de una manera en la escasa comida, por ejemplo, la falta de trabajo, asimismo la falta de salud en algunos establecimientos como hospitales, seguros, postas de todo el mundo, ¿no? Etcétera. Eso sería todo. Muchas gracias.